Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes, queridas señoritas, queridos señores. Hoy vamos a aprender acerca de la división del Imperio Romano. Sí, un proceso histórico que se ha dado y que ha forjado mucho dentro de la sociedad humana. El Imperio Romano tuvo una división, se dividió en el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. Pero ¿debido a qué razones? ¿Cuáles fueron las causas internas que provocaron esto? Es importante conocer que una de las causas fue la debilidad del gobierno romano. Asimismo, vemos que un ejército se tornó poderoso y ambicioso, eligiendo como emperadores a sus generales y después de un tiempo lo que hacían era asesinarlos. Asimismo, vemos que habían persecuciones de los emperadores contra los cristianos y la crisis social y económica. A continuación vemos cómo el último emperador romano de origen español, como fue Teodosio, antes de morir dividió el imperio romano y hizo una división entre sus hijos, que era Arcadio y Honorio. Arcadio, por ejemplo, el hijo mayor, fue quien gobernó el imperio romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, mientras que Honorio, el hijo menor, reinó en el Imperio Romano de Occidente, cuya capital en ese momento era Milán, pero que en la práctica siguió siendo Roma. Esas fueron las causas internas que provocaron la división del imperio, pero también hubieron causas externas, por ejemplo, las invasiones bárbaras, invasiones que se fueron dando dentro del imperio, que de manera externa iban llegando, como fueron los bárbaros que eran tribus que vivían fuera de los límites del imperio romano y que no habían sido dominados, es decir, no había un pueblo que haya llegado a conquistarlos o a dominarlos. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo. Asimismo, hubieron otros pueblos, principales pueblos, por ejemplo, los visigodos, los ostrogodos, los anglos y los sajones, los suevos, los vándalos y alanos, los hunos, los francos y los burgundios, ¿sí? Ahí usted puede ver en pantalla cómo fueron dándose las invasiones bárbaras con estos pueblos. Ahora, ¿cuáles fueron los principales pueblos? Sí, es importante conocer cómo los principales pueblos que tomaron poder, tomaron posesión, fueron, por ejemplo, los visigodos, que ellos eran procedentes de la región del Danubio y ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica. Allí prácticamente ellos implantaron el reino visigodo con su capital en Toledo. Luego vemos también otro grupo como son los ostrogodos, que ellos prácticamente fueron empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron su reino conocido como el reino ostrogodo. Y también no se quedaron atrás los anglos y los sajones, que fueron tribus de las costas del Mar del Norte. Ellos cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron prácticamente en Inglaterra. Entonces, aquí vemos cómo las invasiones bárbaras fueron provocando, fueron llegando de alguna forma y fueron también marcando territorio dentro de esta expansión y dentro de las invasiones que iban ejecutando, ¿sí? Otro de los principales pueblos, por ejemplo, están los suevos, los vándalos y los alanos, que ellos en cambio se caracterizaban de diferente manera. Por ejemplo, ante la presión de los hunos, los álanos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y los suevos. Estas tribus prácticamente unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España. Luego vemos que los vándalos, ya de una manera un poquito independiente, ocuparon posteriormente el norte de África y desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Otro de los grupos fueron los hunos, que eran procedentes de Mongolia. Al mando de Atila atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia.
Atila, llamado el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio en la batalla de los campos cataláunicos a orillas del río Mar. Los francos, en cambio, y los burgundios, ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. Prácticamente esos son los grupos que marcaron muchísimo dentro de el Imperio Romano con sus invasiones. Eso es todo, jóvenes. Un lindo día.